Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, le saluda su hermana y amiga Jocelyn Rivera desde su espacio Liderazgo.clave. Y en esta oportunidad, aprovechando que en la República Dominicana se ha declarado el mes de abril como el mes de la prevención del abuso infantil, queremos compartir con cada uno de ustedes, líderes cristianos y personas de ministerio, este tema tan relevante para la sociedad. Prevención del abuso infantil, esperando que nuestras vidas sean edificadas y que podamos asumir nuevas actitudes para nosotros ser aliados en la protección de la niñez de nuestra sociedad. Muchos de los problemas de protección de la niñez que estamos viendo hoy en día son el resultado de nuestras propias actitudes. Es importante que nosotros empecemos a enfrentar nuestras propias actitudes para que podamos garantizar que todos los niños y niñas, en especial aquellos que están en mayor nivel de riesgo de ser abusados, sean protegidos, siendo nosotros como líderes cristianos modelo del buen trato hacia los niños y las niñas. Por eso, cuando hablamos de protección con niñez, de la niñez, es importante pensar sobre aquellos niños que son los más vulnerables al abuso, a la negligencia, a la explotación y a la violencia. Pudiéramos citar algunos casos. Por ejemplo, hay niños que están en este momento frente a semáforos limpiando vidrio. Eso implica un alto nivel de vulnerabilidad, pero también tenemos niños en nuestras comunidades que no han sido declarados, que no tienen acta de nacimiento. Tenemos niños en nuestras comunidades que no están viviendo con papá, con mamá, que están prácticamente siendo cuidados por un hermano mayor. Eso también lo hace más vulnerable. Como líderes de fe, tenemos un llamado de parte de Dios a proteger a los niños y niñas, en especial a esos que están viviendo en esas condiciones de tanta vulnerabilidad por una u otra circunstancia. Nuestro modelo siempre para toda nuestra conducta, para todo nuestro accionar, para toda nuestra palabra, para todos los hechos que hagamos, tiene que ser Jesús. ¿Y de qué manera trató Jesús a los niños y niñas? Los evangelios nos dicen cómo, y pudiéramos ver esto en Mateo capítulo 19, desde el versículo 13 al 15. También lo podemos ver en el Evangelio según San Lucas, desde el capítulo 18, desde el versículo 15 hasta el 17. Y en esta oportunidad estaremos leyendo lo que dice el Evangelio según San Marcos en su capítulo 10, desde el 13 al 19. Y dice de la siguiente manera. El tema es: Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que lo tocase. Y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. De este pasaje bíblico tenemos muchísimas lecciones que nosotros podemos aprender para aplicarla en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades de fe y en sentido general en las comunidades donde están nuestras iglesias. De alguna manera es importante que siempre nos preguntemos cuál es el modelo que nosotros como líderes cristianos estamos utilizando para el trato hacia los niños y niñas. ¿Estamos utilizando el modelo de Jesús o, por el contrario, lamentablemente estaremos utilizando el modelo de los discípulos? Es una pregunta que le queremos dejar para que ustedes estén haciendo esa autorreflexión. La manera
la amorosa protección de Jesús por los niños y niñas pequeños demuestra el sostenimiento, la reparación y el honor de la dignidad de los niños y niñas. Jesús consideraba a los niños y niñas personas dignas de ser protegidas, personas dignas de ser amadas, personas que tienen una dignidad y un honor que tiene que ser respetado y que tiene que ser protegido. Así como la preocupación de Dios por los débiles, indefensos y aquellos que la sociedad considera sin importancia. No, sería interesante que nosotros nos preguntáramos en qué lugar tenemos a los niños y niñas en nuestros ministerios, en nuestro liderazgo. Lo consideramos seres de tercera categoría, lo consideramos seres sin importancia, lo consideramos personas que no pueden participar, que no pueden hablar, que no pueden opinar y que solamente tienen que hablar, como decía el refrán dominicano, cuando la gallina mean. ¿Cuál es el lugar que le estamos dando a los niños y niñas en nuestras congregaciones? Hablemos un poquito de violencia. Y es interesante que podamos ver una breve descripción de este concepto. Se ha definido como todo tipo de acto despectivo o agresivo contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o incluso contra una comunidad. En el caso particular, la violencia contra los niños y las niñas incluye el abuso, el maltrato físico y mental, el abandono, el tratamiento negligente, la explotación y el abuso sexual. Hablemos de diferentes clasificaciones de la violencia y del abuso. Primero vamos a hablar de una estadística que lamentablemente ocurre en nuestro amado continente de América Latina y el Caribe. Se ha descubierto en cuanto al abuso físico que cada 10 minutos una niña o un niño muere en el mundo por causa del abuso físico. Por ejemplo, ser golpeado hasta la muerte. De 4 de cada 5 niños y niñas que mueren debido al abuso, lamentablemente, son menores de 4 años. Hablemos de las discapacidades. Los niños y niñas con discapacidad, en comparación con otros niños, tienen entre 3 a 10 veces más probabilidad de ser abusados físicamente o sexualmente. En cuanto al abuso sexual infantil, 2 de cada 5 niñas han sufrido abuso sexual. 1 de cada 3 niños han sufrido abuso sexual. 9 de cada 10 niños o niñas que han sido víctimas de abuso sexual conocen al perpetrador. Hablemos también del trabajo infantil. Aproximadamente 1 de cada 6 niños en los países en vías de desarrollo se dedican a tiempo completo al trabajo infantil. Más de la mitad de los niños y niñas están involucrados en trabajo infantil que son peligrosos para su salud física y que lo ponen en alto riesgo. Pero, ¿cómo podemos definir estas diferentes categorías de violencia? Cuando hablamos de abuso, podemos decir que es un acto intencional o no intencional de herir a un niño dentro de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Cuando hablamos de negligencia, podemos decir que es privar a un niño de sus necesidades básicas cuando el adulto que lo cuida tiene todos los medios para proveer para estas necesidades básicas, pero sencillamente no lo hace. Y la negligencia la pudiéramos clasificar en esta negligencia física, como es el caso que acabamos de narrar, pero también en negligencia emocional, cuando el papá, la mamá, el adulto, el cuidador no le satisface la necesidad de afecto que tiene el niño y la niña, entonces estamos hablando de negligencia emocional, que también es un tipo de violencia. Cuando hablamos de explotación, es el uso de un niño para beneficio de otro. Pero también, cuando hablamos de todas las demás formas de violencia, podemos decir
que es el uso intencional de la fuerza física o poder, amenaza contra un niño por un individuo o por un grupo que resulta en tener una posibilidad de dañar al niño de manera real o potencial en cuanto a su salud, en cuanto a su supervivencia, o también dañar la dignidad del niño. Entonces, cuando hablamos de violencia psicológica, normalmente eso se clasifica, toma muy en cuenta los abusos verbales, las rebajar al niño, poner al niño en ridículo, humillarlo, amenazarlo de herirlo. Cuando hablamos de violencia física, estamos hablando de una lesión de cualquier tipo infligida por una persona. Esto puede ser golpe, mordedura, quemadura, con el propósito intencional de dañar. Cuando hablamos de maltrato infantil, podemos decir que son acciones u omisiones con la intención de hacer daño inmediato. Esa forma de maltratar produce lesiones físicas, emocionales, incluso en algunos casos producen la muerte, en otros casos producen daño bastante severo, y también se puede dar el caso que dejen secuelas psicológicas bastante importantes para la vida de ese niño y esa niña. Cuando hablamos de explotación sexual comercial infantil, es la utilización de los niños y niñas o adolescentes para la satisfacción sexual de un adulto, y esto puede ser a cambio de una remuneración en dinero o especie hacia el niño, pero también hacia una tercera persona. Cuando hablamos de violencia sexual, podemos decir que consiste en un atentado contra la libertad sexual, que implica un contacto no deseado por el agredido. Estos son informaciones sumamente importantes que cada uno de nosotros como líder cristiano y como líder de nuestra comunidad necesitamos manejar para poder prevenir el abuso contra los niños y niñas y adolescentes en nuestras iglesias, pero también en nuestras comunidades. Hay otro tipo también de experiencias adversas que sufren nuestras niñez. Está, por ejemplo, ya hemos hablado de esta, el abuso, que puede ser físico, emocional o sexual. Está la negligencia, que también ya le hemos mencionado, que puede ser física y también puede ser emocional. Y hay niños y niñas que están en grado de vulnerabilidad por situaciones que se vive al interno de su familia. Por ejemplo, cuando una niña o un niño tiene un padre con problema mental, una mamá, su cuidador, una persona muy cercana a la familia, esto es un nivel de vulnerabilidad. Cuando un niño o una niña crece en un hogar donde existe la violencia de género, eso lo hace aún más vulnerable. Cuando un niño o una niña ha sido abandonado por papá, por mamá, eso también lo hace vulnerable. Cuando un niño o una niña tiene a uno de su papá, de mamá, de su cuidador en la prisión, privado de la libertad, también es una situación de vida que lo hace muy vulnerable. Y finalmente, para mencionar esta, por cuestiones de tiempo no seguimos mencionando más, cuando un niño o una niña en su hogar hay una persona que tiene quimiodependencia, es decir, una persona que tiene vicio de droga, esa persona, ese niño y esa niña también está en un nivel de alta vulnerabilidad. Cuando hablamos de abuso físico, esto puede ser pellizcar, exponer al niño o a la niña a frío, al calor, producirle quemaduras graves o superficiales, que todavía en muchas de nuestras comunidades este tema de quemarle la mano al niño todavía se ve. Amarrar al niño o la niña, a veces supuestamente para que no salga a la calle porque hay mucho peligro en el barrio, lo amarramos, señores, a veces con cadena, a veces con cuerda. Hemos tenido que ser testigos de niños que la mamá lo amarraba para salir de noche a la discoteca, señores. Es impresionante la secuela que esto puede dejar en la vida del niño o la niña. No hay nada que justifique este comportamiento. También cuando utilizamos el castigo físico, no hay ninguna justificación, ninguna,
para utilizar el castigo físico como una medida de disciplina para nuestros hijos e hijas. Cuando mandamos a nuestras niñas o niños a trabajar también es un abuso físico. Cuando dejamos a la niña o al niño sin supervisión en la casa para salir a cualquier lugar, incluyendo la iglesia, eso es un abuso físico. Cuando le alamos el pelo, cuando le alamos las orejas, cuando dejamos al niño parado en una esquina por muchísimo tiempo, o cuando arrodillamos al niño también, eso es un castigo físico, con doble implicación, porque de alguna manera aprende a pensar que estar arrodillado, tal vez cuando usted quiera que se arrodille para orar, el niño no lo va a querer hacer. ¿Por qué? Porque asocia el arrodillarse como algo negativo. Cuando nosotros le privamos al niño o a la niña de su comida, de su recreación, de sus alimentos, como un método de castigo, también eso se constituye en un abuso físico. Y si hablamos de abuso emocional, podemos citar algunos. Las amenazas de violencia: te voy a dar una golpía, cuando tu papá llegue te voy a dar una golpía que ya tú sabes. Cuando utilizamos también apodos negativos y permitimos que otros utilicen apodos negativos para nuestros hijos. Es que tú eres un goldiflón, es que tú pareces un jumbo con esas orejas tan grandes. Cuando utilizamos este tipo de apodo negativo, es que tú eres muy tonto, es que tú nunca vas a aprender nada. Cuando tratamos a un niño con desdén: yo no sé por qué tú nunca vas a ser como tu hermano, y lo vivimos comparando. Cuando lo humillamos: yo sabía que tú lo ibas a hacer mal porque tú no sirves para nada. Abuso emocional. Cuando no lo mandamos a la escuela, también se constituye en un abuso. Y cuando hacemos comentarios o acciones discriminatorias, eso se constituye en abuso. En estos días, en uno de los talleres virtuales que estamos dando, oí el testimonio de una chica que decía que tenía un familiar que tenía 2 hijas, y que esa familia trataba a la hija menor con muchísima preferencia, era la favorita de la familia, y que de alguna manera continuamente vivían maltratando a la hija mayor, y que ya en medio de esta circunstancia la niña mayor estaba desarrollando un serio problema de autoestima. Pero también cuando nosotros ignoramos a nuestros niños, cuando pasamos el día entero conectados en la Mac, en el teléfono, en el celular, en la laptop, ignoramos las necesidades de los niños. Cuando ignoramos también las necesidades de los niños y niñas que tienen algún tipo de problema, que están viviendo con discapacidad. Oigan esto, mis hermanos líderes: cuando le gritamos a nuestros hijos e hijas, estamos cometiendo abuso emocional en contra de ellos. Cuando mandamos a un niño a mendigar a la calle, eso es un abuso emocional. Cuando lo criticamos de manera injusta y nos damos cuenta que hemos sido injustos con el trato que le hemos dado, y no somos capaces de reconocer nuestros errores y de pedirle perdón, eso es un abuso emocional. Cuando lo maldecimos o cuando vivimos constantemente maltratándolo, insultándolo, es un abuso emocional. Hablemos ahora del abuso sexual. Está relacionado a sexo vaginal o anal, a violación, intento de violación, manoseo sexual, masturbación, sexo oral, cualquier tipo de pornografía que involucre a los niños y niñas. Y ahora, en tiempo de pandemia, este acoso virtual ha aumentado de manera exponencial. La explotación de un niño o una niña en prostitución, y en algunas de nuestras comunidades se está dando este fenómeno. Cuando utilizamos a un niño o a una niña en línea para atraer a un niño y conocerlo y invitarlo a que tenga sexo virtual. Entonces, todo esto son abusos que se están dando en nuestra sociedad en contra de la niñez. ¿Y cuáles son las consecuencias de este tipo de abuso? Bueno, si hablamos de las consecuencias para la salud física, hay lesiones abdominales, hay lesiones cerebrales, moratones, hinchazón, quemadura, lesiones del sistema nervioso central, fractura, desgarro, lesiones oculares y en algunos casos también discapacidad. Y las consecuencias psicológicas:
Cuando un niño ha nacido en este ambiente de violencia, en este ambiente de abuso, tiene secuelas psicológicas para su vida y sobre todo en la medida que va entrando a la adolescencia, en la medida que se va haciendo adulto. Se puede dar el caso del abuso del alcohol y de otras drogas, disminución de la capacidad cognitiva, comportamientos delictivos, violentos y otros tipos que implican riesgo social, depresión y ansiedad, trastorno de la alimentación. ¿Cuántas niñas, adolescentes hoy están teniendo tanto trastorno con el tema de la alimentación? Pero no solamente de la alimentación, sino también trastorno en el sueño, sentimiento de vergüenza y de culpa, y también se da el caso de hiperactividad, incapacidad para relacionarse. Si su relación durante la primera etapa de su vida, de 0 a 5 años, con su figura importante, con papá, con mamá, con su cuidador, fue una relación mala, violenta y negativa, esa relación va a afectar la vida de esa persona durante toda su vida y le va a producir dificultades para relacionarse con los demás. Desempeño escolar deficiente, falta de autoestima, una autoestima bastante bajita, pero también hay consecuencias a nivel, consecuencias sexuales y reproductivas, problemas de salud reproductiva, difusión sexual, enfermedades de transmisión sexual como lo es el VIH y el SIDA, y embarazo no deseado. Entonces, con todas estas informaciones es importante que nosotros podamos pensar cuáles son las decisiones que como líderes cristianos nosotros vamos a tomar para prevenir todo este tipo de situación en contra de la niñez en nuestro país, en nuestras congregaciones de fe, en nuestras comunidades. Es importante que como líderes nosotros tomemos esa decisión de informarnos qué nosotros podemos hacer para prevenir esto. La familia puede crear un clima de confianza y apertura para que el niño pueda hablar de lo que le preocupa, de lo que le está ocurriendo. Y una cosa importante, tenemos que evitar por todos los medios el castigo físico. La violencia no es la manera de educar a nuestros hijos. Y como iglesia nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestras congregaciones. Como líderes cristianos de mucha influencia en nuestras comunidades, tenemos que enseñarle eso a los lugares donde estamos ejerciendo nuestro liderazgo. Como iglesia tenemos que concientizar a los miembros de todas estas consecuencias que trae el abuso, que trae la violencia. En las escuelas también, y junto con las escuelas, realizar actividades donde se involucren a los padres, a los maestros, a los estudiantes, a los líderes, para que entiendan la importancia de prevenir el abuso en contra de la niñez. También como iglesia les recomendamos que ustedes tienen que conocer todas las instituciones que en sus comunidades tienen la responsabilidad de proteger los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Tenemos que enseñarle a nuestros adolescentes a cuidar su cuerpo. Tenemos que empoderar a nuestros niños, niñas y adolescentes que ellos entiendan que la autoridad moral no implica poder sobre su cuerpo, que nadie, ni siquiera un familiar, tiene derecho a violentar su cuerpo. Eso es importante, que ellos tengan ese nivel de claridad y que ustedes como líderes, ustedes como figura importante, incluyan en sus sermones este tema de prevención de la violencia en contra de la niñez. E inclúyanlo en sus estudios bíblicos, promuévanlo en sus redes sociales, enséñenle a la familia de su iglesia la importancia que es criar a sus hijos en un modelo diferente a este modelo de violencia en el que no han criado algunos de nosotros. Es importante que ustedes se hagan esta pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad de fe, como líderes cristianos, para prevenir el abuso contra la niñez? Les recomendamos que se pongan al día con relación a cuáles son las instituciones que tienen que velar por el cuidado de la niñez en el país y en su comunidad, y que ustedes sean puentes, no sean muros. Tienen que establecer puentes con estas instituciones, tienen que ser aliados de estas instituciones de manera tal que se pueda desarrollar toda una dinámica y una cultura
que cuide a la niñez de su iglesia y a la niñez de su comunidad. La familia es importante, el centro educativo, el centro de salud pública, CONANI, Consejo Nacional de la Niñez, las instituciones sociales de ONG que están en su comunidad, la Junta de Vecinos, todos tenemos responsabilidad con relación al bienestar de la niñez en nuestra comunidad, en nuestro país. Y cierro citando un refrán africano. La tribu completa es responsable del cuidado del niño. La tribu completa tiene responsabilidad para garantizar que a los niños y niñas se están criando y protegiendo de la manera adecuada y que se está velando por el bienestar integral de ese niño. Vamos a apropiarnos de este refrán, vamos a utilizar a Jesucristo como modelo con relación al trato de la niñez y seamos agentes de cambio en medio de un país violento, en medio de tantas dificultades. Vamos a indignarnos cuando veamos que un niño y una niña está siendo maltratada, al igual que Jesús, y vamos a utilizar un modelo que toca, un modelo que bendice, un modelo que incluye, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su hermana y amiga desde Liderazgo.clave, Jocelyn Rivera. Como siempre, les invitamos que estén visitando nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas, donde encontrarán temas como esto y de diferentes conferencias que hemos dado. También les invitamos que nos estén siguiendo en Instagram, Jocelyn5631, y también en Facebook como Red de Visión Integral y también como Liderazgo.clave. Y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro llamado es que definitivamente estemos protegiendo tiernamente a nuestra niñez para de esta manera hacer una contribución extraordinaria a nuestra comunidad, a nuestro país y, ¿por qué no?, a nuestro continente, América Latina y el Caribe.